Héctor, te presento. Bueno, primero que nada, bienvenido a todos. Gracias por ver esta sesión del seminario y también es la transmisión, si lo están viendo de forma que se está transmitiendo. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, justamente. Es el maestro Héctor Adolfo Quintanar Pérez. Él es arqueólogo y maestro de antropología por la Universidad Veracruzana, con estudios de fotoperiodismo por la UNAM, dedicado a la fotografía documental y la crónica periodística. Ha sido colaborador de medios nacionales e internacionales, cubriendo crisis climáticas y humanitarias, éxodos, conflicto, invasiones, golpe de Estado y vulneración de derechos humanos. Ha cubierto más de 15 países, incluidos Etiopía, Sudán, Haití, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Ucrania, entre otros. Entonces, te dejamos la palabra, Héctor. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Muchas gracias. Es para mí un gusto estar por acá y atender a la invitación que me hizo el doctor Jorge, a quien le agradezco pues estar aquí hoy y sobre todo pues siempre celebro y aplaudo, ¿no? Este tipo de seminarios, la apertura también a personas a veces que ni conocen, pero aquí estamos, ¿no? Hablando por la confianza, gracias. Y pues bueno, eh, cuando me invitó el doctor a participar, tuve alguna complicación epistemológica, porque, bueno, desde el título, ¿no? Cuando dice la imagen, el uso de la imagen en la investigación, ¿no? Sin embargo, en mi caso, como periodista, yo pienso que pues no necesariamente yo hago una investigación periodística como tal, ¿no? Cuando hago mis trabajos, pero para el tema de las coberturas, en donde pues nuestro producto final son imágenes, son fotografías, videos, a veces audio, pues tenemos esta vicisitud o esta cuestión, pues en la que qué hay detrás, ¿no? De lo que es una cobertura. Y me parece un poco más que voy a navegar por ahí en esta presentación, pues para tratar de ver qué implica, ¿no? El hacer dentro del mundo multimedia, del periodismo multimedia hoy, imágenes y fotografías desde antes y durante, ¿no? O sea, como qué conocimientos al menos aplico yo para todo lo que hoy es el tema del periodismo multimedia, que ya arrasó con lo que era el periodismo tradicional, por así decirlo, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con que hoy nos estamos guiando o todos nosotros pues nos informamos a través de lo que son las redes sociales y todo este cambio que hubo primero a partir del inicio del siglo XXI y después pues con el COVID, ¿no? Que ya a partir del COVID, esta etapa donde todos pues estuvimos a través de una pantalla prácticamente viviendo y conviviendo, pues también a partir de ahí nos estuvimos informando y esta nueva manera ya no la hemos soltado hasta el día de hoy. Y bueno, pues después del COVID, a pesar de que fue un fenómeno altamente complejo, pues hoy, después del COVID, hemos tenido otros sumamente complejos también, que a veces hasta nos hacen olvidar las imágenes trascendentales que vimos de el mundo vacío, el planeta entero vacío, y bueno, pues hoy también me gustaría conversar un poco sobre ello, ¿no? Lo que implica que hoy seamos imágenes más que discursos y más que realidades, porque pues realmente ya casi todos existimos a través de lo que son las redes. Y bueno, pues me gustaría comenzar compartiendo esta presentación y, a ver, permítanme tantito, porque la tengo en la página que no es, pero ahí va. Bueno, este, aquí está. Perdón. Y ahí va. Bien, bueno, como les comentaba, la cuestión de el periodismo multimedia y lo que hoy hacemos, como, bueno, en mi caso, dedicado al periodismo,
desde hace ya muchos años, es esta cuestión de que, bueno, al final uno de nuestros propósitos es no solo mostrar para informar, sino también tener todas las herramientas visuales necesarias, no solo para que el público le interese, sino para que nuestro discurso no deje de ser verídico, ¿no? O sea, que la forma no cambie al fondo de nuestro producto. Anteriormente, con el periodismo tradicional, pues una fotografía por sí sola llamaba la atención y por eso es que anteriormente todavía existe esta tradición dentro de la fotografía de pensar que si te llevabas la portada de un periódico o de una revista, pues ibas a ser de los top fotógrafos del año, por lo menos, porque tener una foto tuya de portada pues significaba la imagen más relevante y lo que iba a llamar más la atención, por lo menos de las noticias de ese día. Hoy yo pienso que ya no solo no es así, que ese modelo está obsoleto y de hecho ya no salimos a la calle buscando portadas, porque siempre va a haber un meme mucho más importante durante el día que destruya la atención mediática de esa portada, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora las imágenes son mucho más finitas, tienen un modo de vida mucho más rápido y nuestra capacidad de atención, que bueno, no es algo generalizado y mucho menos quiero que piensen que es algo médico, ¿no? O sea, que diga, he escuchado que dicen como, es que las nuevas generaciones no tienen atención. Pues no, la verdad sí la tienen, solo que hemos decidido y mecanizado nuestra atención mediática al clic de las redes sociales, ¿no? Pero pues eso hace que hoy veamos muchas más imágenes que anteriormente. Por lo tanto, pues el uso de la imagen va a estar en el periodismo, y yo pienso también que en la academia, en la investigación, en las ciencias sociales como tal, pues está altamente relacionado con lo que son las tecnologías y los cambios sociales producidos por fenómenos como lo es pues el COVID o en este caso también pues lo que está pasando ahora, los conflictos internacionales que son precisamente los que, a pesar de que devastan al mundo en cuanto a recursos, también gracias a, bueno, no gracias, pero consecuencia de los conflictos internacionales, es que se genera tecnología, ¿no? Prácticamente toda la tecnología que tenemos hoy en día en cuanto a comunicación proviene de un conflicto o es tecnología militar llevada hacia lo doméstico o lo social. Y bueno, pues en este caso, cuando nosotros planeamos un proyecto documental o un proyecto informativo de multimedia, pues ahora no solo tenemos que vernos involucrados con el tema de tomar fotografías, ¿no? Una sola imagen ya no es suficiente. Una sola imagen no va a generarnos ni siquiera el tráfico para entrar a darle clic a una nota y pues tenemos que estar pensando también en multiformatos, ¿no? En lo que es el video, en lo que es la imagen, en lo que es el audio, en lo que es la escritura. Prácticamente hoy hay que hacer de todo y bueno, eso también lo digo como periodista independiente, ¿no? Como freelance. Pero no por eso deja de ser relevante la imagen. La imagen, recordemos que no solamente se trata de algo que va a llevar tu atención hacia pues a este conglomerado de iconos o de signos, como prefieran llamarle, también tiene significados, tiene contexto, tiene cronología, tiene un proceso imaginativo, tiene un proceso creativo y sobre todo que a posteriori, pues es un proceso de memoria, ¿no? Las imágenes que quedan para la posteridad se convierten en parte de la memoria colectiva y bueno, eso también es para mí personalmente eso es mucho más relevante, la fotografía o la imagen como proceso de memoria que como la top news del día, ¿no? En mi caso, yo soy un fotógrafo, un documentalista, que voy buscando un poco más de historias o de fotografías que perduren un poco más y que no sea la más dramática del día que logre una portada, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que viene un poco más basado en mi formación, ¿no? Bueno, entonces, la importancia de que se haga del uso de la imagen, como hablé ahorita sobre la memoria, pues es que es parte de un proceso documental. Y pues
Siempre que nosotros hagamos un proceso documental, significa inmiscuirnos en alguna comunidad, ya sea en la nuestra o en alguna ajena. De hecho, pues también la parte periodística o documental tiene una gran relación con la antropología y con la sociología. Tienen un corte etnográfico. Por lo tanto, pues es también esta apertura a ver nuestra propia diversidad, a conocer, a crear un discurso de nosotros mismos, pero basado a veces en nuestras diferencias más que en nuestras similitudes. Por lo tanto, nos convertimos, miren, por ahí hasta se me fue una B. Para ser comunicadores tenemos que convertirnos en narradores que vamos a convertir y compartir historias sobre pues diferentes temas, pero casi todas van enfocadas en buscar la reflexión sobre un cambio social, ¿no? Porque casi nadie hace documentales para decir, miren lo bien que vivimos, miren lo hermoso que somos. Al contrario, utilizamos la imagen y los discursos para decir, creo que podemos mejorar por este camino, generar un impacto y en las sociedades occidentales, o al menos pues en donde nos encontramos nosotros, yo creo que sí estamos bastante influenciados por Occidente, pues el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Porque, bueno, sabemos que en una sociedad sana, donde se producen documentales, donde existe periodismo, donde existe esta cuestión por informar y por cuestionar, pues la democracia es medianamente sana, tomando en cuenta en que no existe la democracia perfecta. Bueno, de esto ya hablamos un poquito, ¿no? El tema de que hoy el periodismo clásico pues está obsoleto porque no es suficiente ya la lectura de un periódico, porque no es suficiente comprar alguna revista. Hoy pues estamos enfocados en el multiformato y eso pues nos genera también un aprendizaje mucho más dinámico. Me refiero a que como público no solo estamos en una sola fuente y no solo estamos en una sola ventana de información, no solo estamos en la imagen, estamos en video, etcétera, y a veces hasta pareciera que tenemos hasta diferentes personalidades, ¿no? La que tengo en TikTok, la que tengo en Twitter, la que tengo en Facebook, etcétera. Y bueno, pues en mi caso, me gustaría cuestionarles o que nos cuestionáramos, ¿no? Sí, ¿cuál es la necesidad actual de crear y contar historias con imágenes? Y aún importa centrarse en escuchar a las personas, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque también una cosa que nos trajo el COVID, una cosa que nos trajo los cambios que hemos padecido en los últimos años en los medios de comunicación, es que ya casi no existe la noticia como tal. Los medios de comunicación hoy están enfocados en la opinología. Casi todas las notas al menos de los periódicos o medios de comunicación en México, son vamos a llamarlos analistas, aunque no necesariamente lo son, y son opiniones personales, ¿no? Ya no existe casi, bueno, anteriormente acabo de hablar con un colega de la agencia AFP, que es staff, y me decía, bueno, hace 10 años teníamos en nuestro staff a cerca de 36 reporteros y fotógrafos tan solo en Ciudad de México. Hoy quedan 4, ¿no? Porque lo que la gente pide es, pues nada más ver a su youtuber de conveniencia, porque hoy estamos nosotros, a la par que nos informamos, hemos entrado a un punto en el que muchas veces lo único que hacemos es reforzar nuestra opinión del mundo y de las cosas con una persona que haga este ejercicio de reforzarlo, ¿no? Realmente no cuestionamos más allá. Y eso, pues, le ha quitado, pues, mucha chamba a otros, pues, a otras secciones de los medios y, pues, ya cada quien, no sé si les ha pasado, ¿no? Que dicen, bueno, yo escucho a tal, yo sigo a tal y con ese me informo, pues, porque reafirman nuestra opinión, pero realmente no estamos haciendo un ejercicio reflexivo. Y es ahí donde los que se dediquen al documentalismo o el mismo
doctor Jorge no me dejará mentir, pues es bastante difícil que alguien esté interesado en una opinión diversa, ya ni siquiera contraria, sino diversa a lo que uno piense. Y entonces, pues resulta complicado que hoy algún grupo de personas o hacer un proyecto sobre un tema documental que hable de la otredad, ¿no? De alguien más. Y entonces, pues siempre tenemos que plantearnos esto, que para mí, pues todavía existe la necesidad, pues claro, siempre va a existir, porque conocer nuestras diferencias y diversidades es reconocernos como seres humanos, y aún importa centrarse en un grupo o personas y a sentarnos a escucharle, pues claro que sí, ¿no? Para esto, eh, sobre todo con los que hemos cubierto conflicto, violencia, yo he platicado infinidad de veces con algunos chicos, ¿no? Que me dicen, es que yo quiero cubrir conflictos y creen que es una decisión de hoy lo decido, agarro una mochila y me voy. No, no, o sea, no es así. Quizás en el periodismo clásico a algunos les funcionó, sobre todo si tenían muchísimo dinero, pero pues hoy tenemos que ir no solo preparados mentalmente, físicamente, sino también, pues en cuanto a términos de información, a estar preparados para saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a publicar. Y para eso, pues debemos de hacer nuestro guión multimedia, es algo que yo siempre hago. No tiene que ser simplemente, bueno, más bien no tiene que ser una situación altamente compleja, ¿no? No tiene que ser un escrito de un protocolo de investigación como tal. Simplemente pues es plantearnos, ¿no? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cómo quiero conceptualizar esas ideas? ¿Cómo quiero llevar a cabo mi investigación? Si voy a ir a cubrir a Ucrania, pues qué temas voy a cubrir. No voy a ir a aventarme a la trinchera simplemente a esperar a que pase una explosión y tomar la foto. Eso no solo ya no es válido, pues también está fuera de guión, está fuera de tema, porque no funcionan así las cosas, incluso para los medios de comunicación, ¿no? Nadie espera que uno haga eso. En el difícil caso de que ya te hayan contratado algún medio, no van a esperar que hagas eso. Y entonces, pues tenemos que partir de clarificar las ideas, conceptualizar los temas y de ahí partir a qué voy a hacer. Y bueno, este guión en ese sentido, pues sí es un poco más complejito, ¿no? No es como lo pongo aquí, pero muchas veces lo podemos resolver, o ya con la práctica, pues lo podemos resolver ahí en una libreta y todo, y sobre esas ideas, pues ya nos vamos. Tener un plan de trabajo muy claro y preciso sobre lo que tenemos que hacer. Y eso no solo funciona, vamos, para hacer un reportaje en el extranjero, una cobertura. A veces funciona para el trabajo de campo. Cuando yo trabajé en algunos casos haciendo algunos, este, ¿cómo se llamaban estos? Peritajes, ¿no? Antropológicos que me encargaban por ahí, pues era lo mismo, ¿no? Me hacía mi guión, hacía mis acciones, me planteaba qué tipo de fotografías, videos, entrevistas quería yo hacer, qué personajes iban a poder ayudarme más que otros, quiénes me iban a dar información un poco más profunda, todo eso, ¿no? Y pues bueno, esto soluciona mucho dentro del trabajo de campo, y con el tiempo pues uno se va haciendo ahí como más colmilludo para hacerlo más rápido y poder avanzar pues mucho mejor, no más, sino para cumplir todos nuestros objetivos. Para eso me ha servido mucho el guión, ¿no? Y bueno, pues eh, parte de tener un guión y facilitarnos el trabajo, pues el guión tiene diversas funciones, como es, pues también, no solo antes de, el guión no solo para antes, sino también, pues nos sirve para recoger los resultados de las tareas de documentación, concretar la arquitectura de la información, o sea, que no esté disperso, les decía, ¿no? Para que tengamos una estructura y también, pues disponer de todos los elementos que hagamos, ¿no? O sea, sirve para que tengamos muy claro qué personajes o qué lugares o qué situaciones nos van a dar mejores fotos, entrevistas, videos, etcétera, y al final poder crear un mejor resultado. Seguir una estrategia de selección, que a eso le llamamos edición, ¿no? A mí esta parte es la más
eh, la más complicada, pero la que exige, yo creo que más responsabilidad, la estrategia de edición, porque es ya cuando tenemos que buscar, no solo es el material mejor, vaya, ¿no? En fotografía no siempre salen publicadas las mejores fotos, ¿no? O las más bonitas, salen publicadas las que hilan mejor la historia o reflejan mejor el tema que queremos presentar, ¿no? Y en ese sentido, pues la edición es sumamente importante. Y bueno, pues definir los elementos narrativos, qué personajes, acción, espacios. Si quieren esta parte se las paso después, esta parte de la presentación, para que la puedan tener. Y presentar la estructura narrativa, o sea, ya cuando tenemos que juntar absolutamente todo y que pueda llegar a salir publicado. Y esto también tiene que ver con la dirección editorial con la que trabajamos los periodistas freelance, ¿no? Porque a veces yo lo puedo lanzar en mis redes, ¿no? En mi canal, en lo que sea, y yo elijo, yo tengo esa libertad. Pero hay algunos medios de comunicación que no te lo permiten, ¿no? Porque tienen sus propios lineamientos, porque tienen sus propios editores, y a veces a ellos nada más tienes que mandarles todo. Por ejemplo, cuando hemos trabajado con el Washington Post, igual, ¿no? Te dan un link, ahí metes todo, mandas tus entrevistas, mandas tus fotos, videos, y ellos son los que la arman. Y a veces te preguntan, oye, ¿te parece bien así, etcétera, bla, bla, bla? Y ya, hasta ahí es la participación medianamente activa, pero en otros uno es completamente activo, ¿no? En otros lo tiene que hacer uno. Igual en revista Gato Pardo tienen un gran editor ahí y uno les manda el material, o sea, nos quitan cierta responsabilidad, pero también tenemos que estar un poco a expensas de sus criterios que pues no está mal tampoco en algunos casos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. Eh, Vamos ahora un poco esta es una pequeña reflexión, ¿no? Al final, cuando a veces como fotógrafo nos dicen así como, bueno, este, hay muchas definiciones muy románticas de la fotografía y a veces yo hasta peleo con compañeros, ¿no? Que me dicen cosas como, bueno, es que la fotografía es captar el tiempo y detener un instante y digo, bueno, pues si fuera a lo mejor poesía, pues sí, ¿no? Pero como estamos en un mundo ya, vamos a decirlo, profesional, ¿no? Y tenemos que hacerlo con responsabilidad, pues bueno, las implicaciones de hacer una imagen son mucho más densas, profundas, más allá de decir yo lo que hago es capturar momentos, tiempos inolvidables, ¿no? Qué bueno que se hagan, por supuesto. Simplemente yo me gusta pensar que somos más que eso. Y en este sentido, pues planteo aquí algunas especies de reflexiones por las que hemos pasado a lo largo del tiempo que llevamos trabajando pura y duramente con la fotografía o con la imagen, ¿no? Primero que nada, hacer una imagen tiene la implicación de hacer imaginable un proceso. O sea, que cuando nosotros mostremos algo, quien lo vea pueda ser capaz de crear en su mente, con sus herramientas y con su propio bagaje, bueno, sí, con su propio bagaje, crear un escenario que le permita entender qué está sucediendo en lo que le estoy mostrando, ¿no? En ese sentido, le damos una herramienta a las personas o al público para que pueda imaginar una situación que desconoce a través de una abstracción de todo un evento. Yo puedo tomar fotos de 1000 fotos de un solo evento, pero solo me van a publicar una. Y con esa única imagen, pues es la única oportunidad que tengo para que alguien que vive al otro lado del mundo pueda medianamente imaginar qué está sucediendo con con este reportaje o con esta historia o con este, bueno, con la situación que estoy tomando en cuenta, ¿no? Digo, estoy retratando. Algo así como el proceso no sé si les pasó alguna vez,
que cuando comprábamos un libro usualmente infantil cuando éramos niños, y veíamos que no tenía dibujitos, pero sí tenía una portada con personajes y dibujos, y a veces imaginábamos toda la trama con esos personajes, ¿no? O sea, solo teníamos esa portada para imaginar todo lo demás, ¿no? A veces hasta el estilo. No sé si les pasó, a mí me sucedía mucho de niño, porque me gustaba, mucho, bueno, los cómics, todo lo que tuviera ciertos gráficos, pero cuando no lo sabía, pues, me imaginaba a través de ahora sí que juzgaba a través de la portada y con eso me iba. Y no nunca me disgustó, ¿no? No sé si en algún momento les pasó lo mismo. Y, pues, en este sentido, es lo mismo cuando seguimos trabajando así con la fotografía, ¿no? Que un proceso sea imaginable para la otra persona. Ya no puedo decir que entendible, simplemente, puedo decir que pueda llegar a imaginarlo, es el primer paso. Ya después vamos hacia otros. Posteriormente, pues una fotografía es documentar. Y para que nosotros documentemos algo es porque estamos a, a sabiendas de que es algo importante. Hemos decidido porque esto no es, vamos, así como no es fotografía turística, ¿no? No es como que yo salgo a la calle con mi cámara y ahí voy viendo y sacando lo que me llama la atención. No, es un proceso ya mucho más selectivo en donde uno dice, este tema me parece importante y precisamente por eso voy a hacer un registro y voy a documentarlo. Y porque creo que es importante también compartirlo. Y por eso es que elegimos temas para investigar, porque nos parecen relevantes, porque creemos que pueden tener algún eco en alguna, pues en algún punto, ¿no? O que puede tener algún tipo de repercusión o por lo menos alguna denuncia, que eso también es otra parte. Entonces, pues documentar un tema o un suceso también. ¿No? A veces sabemos que van a pasar cosas, a veces nos dicen, oye, el viernes va a haber tal situación, va a haber un carnaval, va a haber una marcha, va a haber ahorita, por ejemplo, con el tema de medios de comunicación, pues yo, una de mis costumbres es todos los días chutarme antes de las 7 de la mañana, bueno, no, como de 7:30, ¿no? Ya tener información internacional de qué está pasando en ciertos focos de interés en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, llevo como mes y medio, 2 meses en las que algunos colegas me dicen, la próxima semana Estados Unidos va a invadir Venezuela. Y otros colegas me dicen, eso no va a suceder, tranquilo, ¿no? Y ahí yo tengo que decidir o definir también, pues a qué versión le creo. Incluso ya hay medios de comunicación serios como El País que dicen, no, sí, sí, va a haber una invasión, esto es claro y ya está ahí todo. Y hay colegas que me dicen como, no, no creas eso, ¿no? Entonces, también cuando nosotros documentamos, podemos caer, o sea, tenemos que estar bien firmes en lo que va a pasar. O sea, tenemos que tener esa seguridad porque entonces podemos caer podemos equivocarnos, ¿no? Y eso pues no pasa nada, pero pero muchas veces pues ahí podemos perder recursos, podemos, pues podemos sesgar nuestra propia investigación o nuestro interés. Entonces, bueno, documentar un suceso y también implica tiempo. O sea, podemos hacer una documentación a mediano plazo, muy rápida, o también llevar todo un proyecto de documental, pues, incluso de toda una vida, como algunos le han hecho, ¿no? Por otro lado, también informar. Cuando nosotros documentamos, estamos recabando información que después vamos a compartir. Se supone que esa es la función, por ejemplo, de un noticiero o del periodismo como tal, ¿no? Recabar información y mostrarla al público. ¿Con qué fin? Con que el público tome sus propias decisiones. O que quien lo vea tome mejores, vamos a sus decisiones autónomas, que no se convierta en algo preconcebido. No podemos decir que vayan a tomar buenas o malas decisiones, eso nunca va a ser parte de nuestra labor como periodistas. Simplemente es que todos nosotros seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones y generar nuestra propia opinión.
Si eso sucede o no, no lo sé, pero al menos las herramientas están ahí dadas, ¿no? Es como poner una receta en la cocina y dejar los ingredientes y ya cada quien sabe si hace un buen pastel, un mal pastel, o un pastel bonito pero insano, o un pastel feo pero nutritivo. Ahí ya depende de cada quien y no es parte de nuestra responsabilidad como creadores. De hecho, no controlamos eso y tenemos que entenderlo, que no controlamos la reacción de las personas ante nuestro trabajo, ni su interpretación. Y también por eso es que pues una imagen también implica expresar. En muchas ocasiones, pues nuestro trabajo expresa mucho de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros le damos el enfoque, nosotros le damos el lugar, la perspectiva, la narrativa, elegimos los personajes consciente o inconscientemente. Y ya no hablemos de procesos de imagen artística, ¿no? En donde pues es prácticamente un 90% de expresión de los creadores que hacen eso. Pero también en este sentido, ya también con un poco de malicia, pues también nosotros podemos llegar a manipular. Y esto se hace conscientemente también. Una imagen, por supuesto que manipula. Las imágenes no son buenas ni malas, no tienen esa cabida, pero pues nosotros sí podemos darle ciertas intenciones. Y a veces no solo somos nosotros, ¿no? A veces a mí me ha tocado vender imágenes o trabajar con agencias de fotografía. Yo mando mis fotos y ellos le dan otra salida al mercado y de pronto veo que mi imagen no tiene nada que ver y hasta está en una fake news, ¿no? O algo así. Pues a eso yo ya no lo controlo. Nosotros también no podemos estar siempre al pendiente de las aguas éticas que navegan, ¿no? Las agencias o los medios. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta eso también, que por más que nosotros tengamos la mejor intención de informar de esto y el otro, pues no sabemos por dónde va a ir porque no lo controlamos. Y ya en un fenómeno mucho más a posteriori, como el caso de la fotografía del Che Guevara tomada por Corda, o incluso las imágenes de Jesucristo, que bueno, no fue fotografiado, pero pues que en casi todos los hogares de México existe un crucifijo, pues también se convierten en un símbolo. Y los símbolos, no voy a entrar ahorita en cuestiones de iconografía ni a profundizar sobre semiótica, pero pues no son significados siempre unificados como tal, ¿no? O sea, en México un crucifijo significa una cosa, pero en Mongolia significa otra. Y en ese sentido, igual las imágenes, las fotografías, por ejemplo, pues van a cambiar de significados a través del tiempo y de los contextos. Eso también puede ser otra parte del estudio de la imagen, ¿no? O sea, cómo a través del tiempo va y de los contextos va cambiando. No sé si alguien vio o si es como de mi edad, o más arriba, entre los 30 y 40, que antes pasaban mucho una película que se llamaba Los dioses deben estar locos, ¿no? O sea, como una botella de un refresco de Coca-Cola, pues tiene tantas implicaciones en un país con diferentes sociedades y diferentes contextos. Y bueno, digo, a lo mejor es muy burdo este ejemplo, pero pues es un poco así, ¿no? También, en otro proceso personal, pues una imagen también nos ayuda a interpretar ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Hoy mismo hay pues la imagen de hoy en los medios de México son estos integrantes, ¿no? Algunos activistas, cineastas y periodistas que fueron a la flotilla y hoy pues ya los vemos que llegaron, afortunadamente han regresado a México y a partir de eso estoy viendo en las redes que hay diferentes tipos de interpretaciones a través de una foto, ¿no? Hace poco también con otro grupo de la UNAM estábamos conversando que a pesar de que a veces tenemos la imagen ahí yo recuerdo cuando fue el tema en el Congreso con los senadores Doroña y Alito, que a pesar de que se echaban la culpa el uno al otro, el video ahí estaba, todos sabíamos quién había empezado, ¿no?
todos habíamos visto quién era el agresor y quién respondió la agresión. El tema estaba claro, ¿no? Yo hice una pregunta, ¿quién empezó? Y tuve una serie de interpretaciones y que esto y que el otro, y la pregunta fue clara, ¿no? ¿Quién empezó? Nadie me dijo quién empezó, pero todos dimos nuestra interpretación. O sea, también es abrir el diálogo, aunque este diálogo nos lleve a otros diálogos y a más cuestionamientos. Recordemos que el conocimiento también se da así, ¿no? No solo es tener una respuesta directa, sino a veces el diálogo, divagar bueno, no divagar, sino girar alrededor de una idea también genera más conocimiento. Y también una imagen funciona para eso. Y pues bueno, por último, bueno, los últimos dos pasos de hacer una imagen, pues es también conocer, ¿no? Tener este aspecto casi filosófico del estupor. A veces es de admirar y decir, bueno, yo no conocía esto y simplemente quedar admirado de algo y plantearse cuestionamientos. ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y a veces todavía, a pesar de que ya es muy difícil que nos sorprendamos de algo a partir de una imagen, todavía se puede. Y bueno, ya, por último, y esto también es una implicación que sucedió más durante el COVID, y no todo el mundo lo hizo, ¿no? Yo, por ejemplo, no lo hice y no lo he hecho jamás y no pienso hacerlo, pero, por ejemplo, el ejercicio del autorretrato como autognosis, ¿no? Como autoconocimiento durante el COVID, pues fue uno de los discursos más solicitados por la sociedad. No sé si se acuerdan, hasta la revista National Geographic sacó un número de cómo vivían fotógrafos el COVID y era una serie de autorretratos, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, ellos crearon un discurso de pues cómo pasaban el encierro, la ansiedad, el cuidar, el autocuidarse, el ser parte de la población de riesgo, etcétera, ¿no? Personalmente, yo no lo llevé a cabo. A mí no me gustan las fotografías a mí, no practico el divino arte de la selfie, pero pues hay quien sí. Pero bueno, no hablo de la selfie de la vanidad, que también es muy válida, eso es otra parte. Me refiero al crear un discurso de sí mismo a través de la selfie, ¿no? Que creo yo que se dio un poco más en pandemia. Este, por ahí, mi estimado Jorge, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya no me acuerdo cuánto me habías dicho. Todavía tienes tiempo, no te preocupes. Igual, si quieres mostrar algo de tu trabajo fotográfico, que me parecería muy rico, puedes hacerlo. Bueno, pero también ahora sí que para no extenderme y que si va a haber preguntas que las haya, como cuánto tiempo Yo digo que unos 15 minutos más, no te preocupes. va. Bueno, entonces si quieren, sí, dejo aquí de compartir y vamos a compartir otra cosita. Bueno, como lo estábamos platicando a ver. Bueno, voy a hacerles una pequeña presentación quizá muy rápida. eh, pero bueno, les voy a mostrar un poco a lo que me he dedicado los últimos casi 10 años de mi existencia. Y es pues a la cobertura de conflictos, ¿no? Nacionales e internacionales. Yo inicié, perdón, inicié haciendo el fotoperiodismo de manera autónoma, siempre lo he hecho así, aunque a veces he trabajado para agencias o medios de comunicación, siempre lo he hecho de manera autónoma. Eso me ha dado siempre la libertad de elegir los temas que yo quiero, ¿no? Y pues como realmente yo vivo en Veracruz desde hace mucho tiempo. Aquí hubo un momento de violencia muy, muy fuerte, con unas consecuencias terribles en muchos ámbitos, y pues así fue como inicié, ¿no? Cuando me preguntan cómo fue que comenzaste a este tema de cubrir conflictos internacionales, pues yo inicié y lo recuerdo muy bien, pero uno de los primeros temas o actos
violentos que tuve que cubrir fue pues una balacera en la esquina de mi casa, ¿no? O sea, y fue un tema muy pues fuerte. Y a partir de ahí el círculo se fue agrandando hasta que pues hemos llegado a tener temas internacionales, ¿no? Entonces, pues bueno, antes que nada me gustaría advertirles que algunas de estas imágenes son, pues podrían contener escenas, escenas fuertes. Les advierto que bueno, les advierto que eso va a pasar. Y bueno, vámonos un poquito rápido, ¿no? Durante los últimos años, la primera vez que tomé una cámara fue en el año 2015. A partir de ahí yo no sabía que me iba a dedicar a la fotografía, al fotoperiodismo, no tenía ni la menor idea. Simplemente fue por default, así de secundariamente a mis tareas como arqueólogo. Y durante la maestría empecé a usar la cámara para hacer ciertos registros y de pronto pues ya tomé un curso y como les digo, ¿no? Hubo una balacera, esa balacera me hizo vender esas fotos, de ahí pues hubo otras balaceras en mi pueblo y de ahí pues me fui guiando, realmente la corriente me llevó por ese camino hasta que, pues un día, después de 5 años de estar así como un poco fotógrafo de nota roja y de nota rosa también, porque también hice muchísimo trabajo para México Desconocido en fotografía de viajes, comenzó la guerra en Ucrania, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, creo que puedo y tengo todas las herramientas para cubrirla, y si no lo hago, pues no lo voy a hacer nunca, ¿no? Para esto, pues, no crean tampoco que lo decidí y al otro día ahí estaba. Fue tratar de estudiar el fenómeno, fue hacer mis propuestas, hacer mi guión. Nadie quiso cubrirla desde una perspectiva periodística. Lo único que me pidieron fueron fotos y dije, bueno, pues es lo único que pude, ¿no? No pude hacer muchos reportajes como yo hubiese querido. Entonces, pues bueno. He estado en Ucrania cubriéndolo en 5 ocasiones, desde el año 2022 hasta el año 2024. He estado en 5 ocasiones. Tenemos diferentes procesos, lugares de lo que es la invasión y el conflicto. Aunque en un principio nunca era yo tenía planteado estar un poco, pues, con los civiles, con la clase obrera. Yo tengo una gran relación trato siempre de hablar de la clase obrera. Pues en algún punto ya en los últimos 3 viajes, pues ya todo lo que eran ciudades quedó reducido a frentes de batalla y pues ya me fue imposible no estar dentro de los frentes y dentro de lo que es la imagen tradicional de un conflicto de esta envergadura, ¿no? Y entonces, eh, pues déjenme comentarles que pues no hay una herramienta como tal, ni siquiera como académico, como periodista, que te dé las respuestas de por qué hay un conflicto como tal, ¿no? O sea, y a esto me refiero, no es que no haya una respuesta, sino que son diferentes versiones, diferentes vertientes. Siempre vamos a adecuar la historia a la conveniencia política de nuestro interés. Y por esto hablo no solo por quienes estamos ahí, sino de los líderes políticos, ¿no? Estas imágenes que estamos viendo aquí son durante la batalla de Advirka, que ha durado más de 2 años. Esta ciudad que está aquí se llama Marinka. Ahí todavía había algunas construcciones. Hace una semana estuve viendo un reportaje de la agencia EFE y ya no queda absolutamente nada, ¿no? O sea, todo el este de Ucrania está altamente devastado y convertido en un polvorín. Eh, Les digo, siempre he tratado como que no estar solamente con las imágenes que causen cierta atracción mediática. Son algunas fotografías, un reportajito que hicimos sobre médicos de campaña. Este chico de aquí tiene 22 años y a pesar de que nunca se pudo graduar como médico, desde los 18 estaba ya trabajando como médico de combate, ¿no?
Esta imagen que ven aquí, a pesar de que parezca una clínica, era una guardería, o es una guardería de niños convertida en un hospital, donde a veces les llegaban incluso soldados rusos porque pues están en el frente, ¿no? Ahí les preguntamos, oigan, pues cuando les llega un ruso, ¿qué hacen? Pues dice, bueno, ellos cumplen su juramento y ahí es donde, bueno, también queda la interpretación de cada quien, ¿no? O sea, yo vi en su rostro que pues ellos tratan de cumplir su juramento, pero pues también me hicieron ver que lo cumplen básicamente, ¿no? O sea, no le van a dar la misma atención siempre a un ucraniano que a un ruso y viceversa también. Aquí vemos cómo le están sacando una bala a este soldado. Y bueno, pues como seguramente sabrán, solo se puede cubrir del lado ucraniano, no se puede cubrir del lado ruso, al igual que en Israel no se puede cubrir ahora el genocidio, porque ellos están controlando la narrativa y pues no quieren a nadie externo, ¿no? Bueno, ahí tenemos uno de los memoriales de los soldados caídos antes de entrar en el frente. Tiempo después ahí me mandaron una foto de un mexicano que también cayó ahí. A mí no me tocó ver su imagen, pero sí hay, ¿no? Y pues bueno, como les digo, pues desafortunadamente en este tema, pues a veces nos toca ver las imágenes que quieran o no, pues causan ese escozor y pues la verdad es que la magnitud de la guerra nunca se va a entender a través de las fotos ni de las explicaciones, y mucho menos este tipo de imágenes, ¿no? Que a mí me pasa demasiado, que a veces me dicen, pues es que, o sea, me dan a veces explicaciones de por qué la invasión. Digo, bueno, eso resuelve ciertas preguntas, pero no resuelve por qué están matando civiles, ¿no? ¿Por qué están bombardeando a un niño de 13 años directamente? Eso es otro tipo de circunstancias que hasta el día de hoy para mí pues no existe una respuesta que satisfaga o que explique ese tipo de acciones, ¿no? Estas otras imágenes igual son de hace 3 años, el golpe de Estado que hubo en Perú, que al parecer es solo una ficha de dominó de lo que puede suceder en Centroamérica, por todas estas fichas que se están moviendo dentro de la política, ¿no? Las manifestaciones que hubo durante 76 días en diferentes ciudades, que hoy está repitiéndose en Ecuador, estas manifestaciones, porque bueno, pues de pronto, como siempre, ¿no? Y ahí sí, al menos en los últimos 10 años, la ultraderecha ha hecho muchos ejercicios de represión y pues la gente siempre va a responder con manifestaciones, por ejemplo, o cuando menos. Ahorita mismo hay en Ecuador, hubo connotaciones en Bolivia a inicio de año y también pues en Venezuela, que pues siempre ha sido un polvorín, aunque eso es un tema muy, muy aparte que para mí merece una reflexión mucho más profunda, el tema de Venezuela. Y bueno, también el tema de la documentación en este sentido tiene que ver con la cuestión de derechos humanos, ¿no? No es solo informar por informar, sino también es denunciar todos esos lugares donde se están los derechos humanos violentando. Y esta es una de mis últimas coberturas, esta nos la aventamos el año pasado en Haití, con el fenómeno que le llaman guerra de pandillas, que realmente no lo es, y es algo que a mí me gustaría que no lo vislumbráramos de esa manera, porque cuando uno piensa en guerra de pandillas, pues no sé, yo me imagino desde la película de Amor sin Barreras hasta el video de Michael Jackson de Beat It, y créanme que no es así, ¿no? O sea, esto realmente es una guerra civil con partes beligerantes, fuertemente armadas y que están cometiendo actos violentos que tienen como consecuencia cerca de 2 millones de haitianos desplazados y casi medio millón de asesinados por violencia en los últimos 2 años, ¿no? Medio millón, de verdad. O sea, es una situación terrible, lo que están causando estos grupos paramilitares, que, bueno, no se le ha querido llamar así,
seguimos con la narrativa de las pandillas porque mediáticamente es más, este, pues pega más, ¿no? Pero pues a través de la violencia estos grupos están controlando prácticamente el 90% de la isla. Y yo llegué el mismo día que la ONU mandó a 400 soldados kenianos, policías, perdón, kenianos, para combatir a estos grupos delincuenciales y que no lo han logrado, ¿no? O sea, no han tenido ningún tipo de cambio positivo y por el contrario, miren, aquí está los kenianos, por el contrario, la violencia continúa. No parece haber como muchas de las cosas que ha hecho la ONU en cuanto a este, intervención, pues no ha funcionado. Y pues bueno, realmente ahí es la gente la que ha tenido que moverse, tratar de continuar con su vida. Haití está en una situación terrible porque no solo están en un tema de violencia extrema, también pues no tienen servicios médicos, no existen los hospitales, la mayoría de doctores no ya se fueron de ahí porque pues de algún modo tenían que salvar su vida y prácticamente la población está a la deriva con las huellas de violencia en las calles como si nada, ¿no? Y están ahí tratando de subsistir. La policía y el ejército haitiano no siempre tienen las herramientas, ni tampoco existe un proceso como tal legal de justicia, ¿no? Es simplemente llegar y todos contra todos. Los enfrentamientos son prácticamente ejecuciones y en muchas ocasiones, pues a mí me tocó ser testigos de cómo es salir y que desde adentro de este tanque, si llegas a ver a alguien dentro del terreno de las pandillas, pues simplemente lo asumen pandillero y le disparan, lo matan y ya lo dejan. Y punto, ¿no? Y del otro lado es igual. Los pandilleros pagan $200 por quien mate a un policía y $500 por quien mate a un militar. Así se las llevan, ¿no? Y a veces uno piensa que estos proclamados pandilleros pues son grandes rebeldes, rudos y mortíferos seres humanos, y pues algunos sí lo son, pero otros son simplemente niños, ¿no? Niños que a veces no tienen la fuerza en sus brazos para cargar un fusil que a lo mejor no han comido bien y que tienen 13 años y pues ahora están tratando de sobrevivir siendo parte de estos, pues de estos grupos, ¿no? Que igual que aquí en México el crimen organizado, pues les promete cosas, los deja saquear, robar, o les promete incluso una comida con tal de tenerlos dentro de sus filas. Y ahí están. De este trabajo también salió afortunadamente un pequeño libro de crónicas. Y pues bueno, este es la última de mis coberturas y que también es parte del resumen de lo que vivimos contextualmente hoy en día, que pues es los cambios políticos de la ultraderecha que ya están no solo rozando, sino yo creo que están entrando de lleno al fascismo de la ultraderecha con pues las políticas discriminatorias de Trump, con todos los discursos de odio y que tienen eco, aunque no lo parezca, pues en otros temas, como el genocidio en Israel o la crisis en Argentina, etcétera, que al final no solo es un descontento social, sino pues también pues un sistema político que tiene como base la opresión y la violencia como su fortaleza, ¿no? Pues bueno, este es una de las fotografías que literal marcaron mi vida, porque así como lo ven, este oficial que está ahí y este disparo, pues dio directamente hacia mis rodillas, ahí estoy, y ay, no se, no se ve bien, pero bueno, ahí estoy cubriendo. En ese momento yo pensé que era una herida, aunque fue una herida fuerte. Este, aquí está, en un ataque directo.
pues es el modo en el que ahora no solo están tratando a los ciudadanos, sino también a la prensa, ¿no? Y esto también es parte de las implicaciones de este trabajo, de cubrir imágenes. Al final eso terminó fracturándome las dos rodillas. En ese momento pude caminar, pero pues una vez que se pasó la euforia y la adrenalina ya no pude y fue bastante complicado, ¿no? Y pues bueno, si me preguntan si esto vale la pena, ¿no? Porque eso me lo han preguntado cientos de veces, si vale la pena el tener un trabajo de riesgo y que conlleva todo esto y que aparte paguen mal, ¿no? Pues sí, sí ha valido, porque bueno, también parte de esto, ya esto es una implicación personal, pues uno se convierte en testigo de lo que sucede en el mundo. Ser testigo en primera persona conlleva responsabilidades que a veces queremos, que a veces podemos y en otras pues hay que asumirlas, ¿no? He conocido gente muy, muy valiosa, he conocido a mis ídolos y por supuesto que hasta hoy, ¿no? Y espero que así siga, a mí no me ha pasado eso de no conozcas a tus ídolos porque te decepcionas. Yo al contrario, ¿no? Los que he conocido me ha ido muy bien, algunos de ellos hasta se han convertido en mis amigos y pues sí, sí valió la pena y valió, pues, jeje, valió cada segundo. Entonces, pues también si ustedes se dedican a la investigación, al trabajo de campo, a la imagen, pues la implicación de la imagen es puede ser tan superficial o tan profunda. Yo les creo que en estos momentos tiene que ser, pues, primordial usar la imagen como discurso, como divulgación y también como conocimiento, porque a veces pensamos que una imagen es como maquillaje de un texto, cuando no, por sí misma la imagen es conocimiento y por lo tanto hasta es un lenguaje mucho más rápido con el que podemos informar y quizá en algún momento hasta transformar. Pues bueno, creo que me pasé un poquito más de los 15 minutos, pero pues de mi parte es todo. Espero que si hay preguntas o algo podemos, no sé si hay tiempo, yo estoy aquí con Cl- muchísimo tiempo, pero adelante. Claro que sí, muchas gracias por las fotos y por contarnos tu experiencia, ¿no? La verdad es que están increíbles, tienes un ojo padrísimo, te lo digo como fotógrafo que yo también le doy un poco a la foto por ahí. Pero bueno, dejamos abierto entonces para preguntas y respuestas. Bueno, preguntas y comentarios, perdón. Si alguien quiere comenzar acá. Manuel, ¿quieres comenzar? Ahí, ya. Ya Anímense. está, ya está. Pues muchísimas gracias, Héctor, por por la presentación, eh, me agradó mucho cómo fuiste llevando los temas, ¿no? Una de las cosas que habíamos estado hablando desde las sesiones pasadas era justamente conocer las experiencias sobre cómo ha sido el uso de las herramientas audiovisuales en campo, ¿no? Las distintas experiencias que cada uno ha podido tener sobre la implicación de cuándo utilizar las herramientas, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a querer eh, tomar una imagen, grabar un audio, hacer video? Y primero, lo que dices me coincido contigo total, en el sentido de que hoy, hoy día, em, la manera en cómo nos informamos, ¿no? Vía redes sociales, sin duda ha sido una transformación en cuanto a las imágenes, ¿no? Lo que mencionas tú como el periodismo tradicional, con esto del multiformato, pero también ahí, por ejemplo, ¿cómo generas tú ya en el campo, en el terreno, cómo generas tú, por ejemplo, el acercamiento con las personas, ¿no? Por ejemplo, los derechos de esta imagen que presentas del chico que está pues tirado en Ucrania, ¿no? Muerto. ¿Cómo pones tú como el límite entre lo que es el respeto hacia el suceso trágico que está ocurriendo, ¿no?
esa decisión de voy a mostrarlo, me lo reservo, ¿no? ¿Cómo manejas tú es justo ese límite? ¿En dónde lo encuentras tú? ¿Cómo tienes un acercamiento con las personas? ¿Saben que esta imagen de un familiar, de un suceso, puede acabar en una portada, en un medio? Eh, ¿Cómo manejas estos elementos? Bien. Sí, la mayoría de veces, por ejemplo, particularmente la foto del chico, ¿no? Víqueslao. Eh, Primero, cuando no había llegado su padre, yo no, a pesar de que un par de colegas prácticamente fueron ahí encima del cuerpo, ¿no? Este, yo no, o sea, yo tengo ese, no quiero decir, ay, yo respeto y ellos no, cada quien, ¿no? Más bien, pues a mí sí me gusta guardar este tipo de prudencia y de distancia. Cuando llega el papá, pues veo que él se da cuenta que hay medios de comunicación. Yo me pongo a una distancia, lo miro a los ojos, tengo mi cámara y él no me hizo ningún tipo de gesto de no, ¿no? Pongo mi cámara, él me ve, sigue con lo suyo, tomo mis fotos rápido y digo, creo que yo no necesito más porque pues es un momento que él está viviendo, ¿no? Posteriormente veo que llegan otros colegas que interfieren en lo que él está haciendo y ahí a ellos sí les dice, no, no, déjame en paz y les reclama, ¿no? Entonces ahí fue donde yo pues me di cuenta de, bueno, pues a mí me dio chance porque le di cierto espacio, ¿no? También hay que tener muchísimo sentido común. Y eso es algo que ningún manual se los va a dar nunca, ¿no? También a veces pensamos que existe un decálogo de principios éticos. No, no existe, no hay nada más que el sentido común y la prudencia, y también las ideas que cada quien tenga de respeto como tal. Trato de que la identidad de las víctimas nunca se vea, o sea, que nunca se vea su rostro. Trato de, incluso en las peores circunstancias, que los retratos pues muestren cierta dignidad aún en el peor aspecto. No me interesa el morbo como tal, pero esto también está sujeto a la interpretación. O sea, yo puedo mostrar lo que les mostré y siempre va a haber alguien que me reclame, siempre va a haber alguien muy válido, ¿eh? O sea, que me digan, eres un sopilote, eres esto. Ya también cada quien decide cómo reclamar, ¿no? Pero yo trato de que no sea así. Y también por eso es que casi, bueno, no por eso, a mí me interesa un poco más las historias con más profundidad, ¿no? Me interesa más hacer poco más de reportajes de largo aliento, un poco más de retratos donde yo converso mucho con las personas, paso mucho tiempo con ellas, hago entrevistas y hasta pues algunos nos hemos convertido en compas, ¿no? Con algunas chicas trans, con algunos, tengo un proyecto, por ejemplo, de hombres sobrevivientes de abuso sexual, con los que he pasado muchísimo tiempo y pues son retratos, pues ya muy, muy personales, ¿no? Y también lo que siempre me ha funcionado, pues es tratar de caer bien, ¿no? O sea, eh, ser siempre ligeros, llegar, sonreír, platicar, saludar, todo eso abre muchas puertas y trato de que sea genuino, ¿no? Porque también las personas captan cuando uno, pues es bastante, está actuado, ¿no? Porque pues no es lo mismo a que un político en campaña te salude y te sonría, a que alguien llegue y te salude y te sonría y te diga, pues, soy fotógrafo, etcétera. Eso en Haití, por ejemplo, yo siento que hasta me salvó la vida, ¿no? Porque me hice amigo pues, de estos grupos, ¿no? Armados, jijiji, jajaja, les caí bien y me permitieron tomarles fotos. Sí, fíjate que justo estaba pensando en esto, sobre todo cuando vemos como muchísimas imágenes de nota roja en las redes sociales, ¿no? De, no sé, un accidente, algún suceso trágico, y la nota va sobre la grabación casi, como que dices, un multiformato, ¿no? Audio, imagen, video, texto, sobre el suceso, ¿no? Y eso se viraliza, ¿no? De una manera como, pues,
que uno no tiene el control, ¿no? Pero finalmente nunca sabes cuál es la repercusión que queda detrás hacia las familias, hacia las personas que tienen que enfrentar el duelo de ver una y otra vez como esa imagen que quedó ahí de su familiar, de su conocido en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que esto se suba a Internet, ¿no? Se viralice, ¿no? Implica también eh, implica también las políticas editoriales, ¿no? De los medios, ¿no? De quién permite que abran los canales para que se puedan viralizar este tipo de escenas, ¿no? Pero también es como, uno podría decir, también es como parte de tratar de mostrar algo que está sucediendo realmente, ¿no? Como en el contexto de las guerras, ¿no? Estas imágenes, pues, que están ahí, ¿no? Entonces, es un ejercicio también de, si quieres tú, como un poco más de transparencia, de mostrar la crueldad de lo que significa esto, ¿no? Entonces, me brincó como justamente ese punto de eh, lo que te decía, ¿dónde está como eh, en tu caso, como este límite, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí o a dónde voy más, ¿no? Y sobre todo también pensando que en el uso de las cámaras, yo creo que te ha tocado como enfrentar em, diversas experiencias sobre en qué momento empiezo a sacar la cámara, ¿no? No es lo mismo quizás sacarla como en una manifestación, a como sacarla ya en un proceso, no sé, como de que llegas a algún lugar, estás, no sé, en algún barrio en Haití, cómo es que sacas la cámara, cómo es que convences a alguien de lo que estás haciendo tú, de lo que vas a documentar, que siempre antropológicamente es un proceso muy complejo, ¿no? Cuando dices, ¿en qué momento le digo a alguien que voy a empezar a utilizar la cámara para empezar a documentar algo, ¿no? ¿Y a dónde va a ir a parar esa información también? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Entonces, eso es como también una pregunta que te lanzo, ¿no? ¿Cómo han sido estas distintas experiencias que has tenido justo en el momento en que empiezas a utilizar la cámara? Eh, ¿Cuál ha sido como tu experiencia personal? Pues realmente hasta el día de hoy no he tenido un problema porque nunca llego con la cámara puesta, ¿no? Nunca. Hay espacios donde se puede. En los centros de cualquier ciudad de México, acostumbrados al turismo, este, tú puedes llegar con tu cámara y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y uno puede tomar fotos y no pasa absolutamente nada. Usualmente el periodismo de hoy en día o tradicional, bueno, vamos a decirlo como, bueno, sí, el periodismo tradicional circula en el centro de las ciudades. Por lo tanto, vamos a ver en casi todos los pueblos que en el centro, en un café, siempre van a estar reunidos y van a tener su cámara siempre puesta, ¿no? En mi caso, ahí yo no trabajo así, ¿no? Yo no trabajo en la nota diaria, por lo tanto, si quiero hacer un trabajo, usualmente llego y pregunto, platico y ya posteriormente empiezo a sacar la cámara y una vez que hay cierta confianza, ya empiezo a trabajar libremente. Y eso, pues les recomiendo que lo hagan, ¿no? Que se tomen el tiempo necesario para que haya esa confianza. En algunos otros eventos especiales, como lo son marchas, etcétera, etcétera, también, o ahí sí puedes llegar con tu cámara y puedes trabajar siempre con la prudencia de hacer las cosas por tu seguridad y que no lastimemos a nadie más también. No tienes idea, o sea, yo me he llevado muchísimas decepciones, a veces, de que me dicen alumnos, maestro, voy a ir a cubrir la marcha del 2 de octubre a México. Digo, bueno, pero ¿por qué? Es que quiero iniciar con el tema de foto de conflicto y digo, eso no me es una respuesta lógica. Si quieres iniciar, inicia tomando fotos de tu calle. No quieras ir a la marcha donde sabes que va a haber violencia y le digo, ¿ya tienes casco? No, no tengo. ¿Y ya sabes qué hacer en caso de que te quedes atrapado? No, no sé. O sea, a veces somos imprudentes tratando de hacer este trabajo, ¿no? Por lo tanto, pues
sí quiero que sepan que es un proceso que me ha llevado muchos años y que no el primer día me aventé al fuego o a las balas, o sea, de hecho no. De hecho, en 10 años apenas esto me sucedió como parte, ¿no? De eso. Y si vieron en el video, pues yo traigo casco, equipo de seguridad, porque uno no tiene que ser nunca imprudente. Y esa prudencia también tiene que ver con el tema de, bueno, pues protegerte y poder hacer tu trabajo. Entonces, si uno llega agresivamente con la cámara y con su chaleco de National Geographic y a cualquier lugar agresivamente, o sea, pues te puede ir muy mal, ¿no? Yo no sé, pero en algunos lugares, por ejemplo, ir por ejemplo, al Carnaval de Iztapalapa, ¿no? Y si tú vas con tu chaleco, 7 lentes, una gorra que diga Canon, botas, pues eh, te van a deshacer, ¿no? La misma gente va a decir, ¿y este qué? ¿No? Pero pues si llegas discreto con una cámara normal que pueda hacer tu trabajo, saludas, comes con alguien que te invite a comer, jijiji, jaja, vas a ganarte la confianza y vas a poder hacer mejor las cosas. O sea, con paciencia para mí eso es lo mejor que me ha podido pasar y con prudencia. Espero haber respondido, pero siempre recuerden que no hay, de verdad, no hay un manual, o sea, Ujú, aprendamos a leer el contexto y también si en algún momento la intuición dice, no me siento seguro, pues no tiene nada de malo salir de ahí y replantearnos otro camino. ujú, ujú. Por ejemplo, ¿cómo manejas esto con los tiempos de investigación? ¿Tienes tiempos de entrega? ¿Tus tiempos de estadía en los lugares, cuánto es? Porque me imagino que tampoco puedes como tener como profundizar tanto como en construir relaciones, ¿no? Con los interlocutores de largo aliento, ¿no? Cuando tienes que entregar, por ejemplo, no sé, alguna investigación en un periodo concreto de tiempo que está como quizá más justo que en una investigación académica, ¿no? Que tienes como un mayor margen de tiempo, puedes como regresar, como puedes repensar. En este caso que trabajas más, me parece que quizás con el momento, con lo inmediato, ¿no? A lo mejor los tiempos son como un poco más, más justos, ¿no? ¿Cómo es esto de los tiempos y cuánto tiempo pasas en aproximadamente? ¿Cómo determina esto, por ejemplo, tus encuentros con interlocutores, la profundidad en la que puedas como llegar a manejar los temas? ¿Cómo es eso del tiempo? Bueno, cuando voy de asignación, sí nos dan un deadline, ¿no? O sea, te dicen, tienes 15 días para hacer esto. Pero cuando son 15 días es un trabajo como es a súper corto plazo, usualmente es con personas que ya conoces o que no necesitan una gran profundidad, ¿no? Por lo tanto, puedes hacer entrevistas muy, muy básicas o que justo no tengan que generar esta enorme carga de tiempo que a veces se tiene que hacer. Ahora, cuando yo hago mis proyectos freelance, como todos los que vieron ahorita, depende también de cuánto tiempo te dura una visa en un país. En Ucrania, las 5 veces que he ido, la visa es por 30 días. Entonces yo me estoy 30 días ahí adentro del terreno. Y cuando voy al extranjero también, usualmente estoy 30 días para que justo me dé bastante tiempo de hacer pues muchas cosas, ¿no? En cuanto a las relaciones personales o generar estos contactos, siempre yo ya llevo, o sea, cuando voy a Ucrania, ya llevo tiempo trabajando contactos y relaciones desde tiempo atrás, ¿no? Y siempre hay colegas que ya conozco en el sitio, que empezamos a conversar y en algún momento si ellos vienen a México, pues adelante también yo les apoyo, etcétera. Siempre se generan estas redes y cadenas de información. Y siempre pues sí, ha sido muy, muy intenso. O sea, el mes que se está uno en un lugar pasa rapidísimo. Es bastante, bastante intenso. Sí, hay que estar muy preparado. No, no quiero decir que es el periodismo más difícil que hay, porque no lo es,
simplemente es intenso por todos los escenarios que uno no controla, ¿no? Sobre todo eso. Por lo tanto, pues tenemos que hacer lo mejor que podamos siempre ese tema. Y lo peor, o sea, lo que no podemos es llegar sin saber dónde estoy ni a dónde voy. Eso es un grave error, que incluso en estos contextos nos puede, pues, poner en riesgo nuestra integridad. Por lo tanto, siempre tiene uno ya contactos trabajados. Yo no voy a ningún lugar donde no conozca a nadie, donde no tenga algún contacto con el que ya tenga confianza. Y es algo como que, y pues, como un código que tenemos en este negocio, ¿no? O sea, en Instagram, en Facebook, pues ya nos conocemos algunos, nos seguimos, colegas, ahí nos estamos dialogando y, oye, ¿qué está pasando allá? No, pues esto, oh, qué buen trabajo, si quieres ven, etcétera. O sea, siempre tenemos eso, por lo menos pues para estar seguros y para tener una guía por allá, ¿no? Para tener buena información, para que nos lleven o que nos informen de ciertos lugares, abrirnos camino. Y al final yo creo que todos trabajamos así. Muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de Liduzka de Peroso, que como estás aquí, no sé si te gustaría decirla en vivo o prefieres que la lea. Ah, va a prender su micrófono. Hola, no sé si me logran escuchar. Sí, ¿la escuchamos? Ok. Bueno, saludos y gracias por este contacto que lo hice a través del profesor Ulises Castellano, que fue mi maestro junto con Oscar Colorado, un diplomado que hice en el año 2022. Eh, sí, yo soy profesora de la Universidad Central de Venezuela, soy comunicador social. Yo trabajé durante 15 años con los tres últimos gobiernos que hubo acá. Me tocó vivir la experiencia de la época del presidente Pérez, que fue el que le detuvieron su periodo de gobierno. Luego trabajé con el Caldera y luego la época de Chávez. Ya con Maduro no trabajé. Y bueno, puedo tener directamente cómo fue ese proceso en los en los tres quinquenios. Bueno, el de Chávez duró un poquito más, de cómo se trabajaba con la prensa y la libertad de expresión. Realmente el proceso más fuerte comienza con Maduro y el tema es que encarcelan a los muchachos, a los reporteros gráficos, ya casi nadie quiere hacer este tipo de trabajo, pero todavía hay jóvenes que se arriesgan, que quieren a través de los medios, ya no los tradicionales, sino los digitales que se han ido creando colegas, primero financiados como ONG, la Fundación Gabo, todas estas fundaciones que hay a nivel internacional, pero se les ha ido quitando el recurso. Sin embargo, ellos siguen funcionando, siguen siendo los que tratan de alertar sobre las realidades. Pero hay temáticas donde hay mucho control, sobre todo del mundo militar, ahora más que la mano fuerte del mundo militar, que es Diosdado Cabello, es el ministro de Relaciones Interiores. Entonces, a través de un programa de televisión amenazan a los reporteros, es bastante fuerte. Entonces, mi pregunta era esa, o más que mi pregunta, creo que un poco le respondiste al compañero que conversó antes. ¿Qué mensaje pudieras tú transmitirnos con respecto a qué le podemos decir a los jóvenes, qué temáticas pueden abordar o qué otras opciones tienen, como por ejemplo abordarlo desde los derechos humanos, para que a través de esa vía, que es el respeto, romper un poco con ese fotoperiodismo tradicional, que era más dramático, más escandaloso, poder llegar con el mensaje y sensibilizar a las personas sin que, bueno, un poco no sean perseguidos por esa lupa que está atento a qué trabajo publica cada uno de nuestros reporteros gráficos. Claro que sí, Liduska, pues muchas gracias por este comentario. Eh, Primero, y hay algo que tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo al público joven, que no es que lo esté haciendo mal, para nada,
pero olvidar el tema de que cuando uno es viral es un buen trabajo o está bien, ¿no? O sea, los likes y la viralidad no son, no son la respuesta a un buen trabajo fotográfico, porque al final lo viral es el equivalente a también el morbo, ¿no? O sea, anteriormente la nota roja era lo que se vendía más y no necesariamente es lo más profundo, ¿no? Ni es lo más ético, ni es lo mejor. En ese sentido, sí, yo creo que lo mejor es hacer un trabajo que no responda a la nota diaria, que no responda a los intereses de la prontitud, sino tomarse el tiempo de escuchar a las personas, de crear un diálogo y incluso con la imagen, ¿no? O sea, animarnos a hacer un poco de más trabajos a profundidad, porque para mí ahí es donde está el verdadero desahogo de información mucho más profunda que, y vamos, también, a ver, hay de contextos a contextos. Por supuesto que no les puedo decir esto a los periodistas de Palestina, ¿no? O sea, ellos sí, sí, pues por supuesto, manden todo lo que puedan en cuanto puedan y sálvense, por favor, ¿no? O sea, en eso hay que ser muy prudentes porque no todo el mundo es generalizado, ni todas las realidades del periodismo son iguales. Eh, y lo mismo pasa pues en otros contextos. Por ejemplo, aquí en México, para mí, o sea, yo leo los periódicos y están, o sea, se gasta demasiado en la misma información, simplemente masticada por todo el mundo y es terrible, ¿no? O sea, pero hay trabajos que tienen mucho más tiempo, hay proyectos un poco más que tienen la delicadeza de tener más información, más fuentes, etcétera, y para mí eso es bastante gratificante, ¿no? O sea, es lo que verdaderamente llega y pega. Entonces, eso, yo creo que luchar contra la prontitud y contra la desesperación, ¿no? De publicar ya, porque a veces creemos que somos periodistas y publicamos a diario, y eso a mí incluso también se me tuvo que quitar, ¿no? O sea, yo me pasé los últimos 5 años de conflicto en conflicto hasta que me pasó esto y dije, bueno, o sea, no porque deje un rato para curarme, no voy a dejar de ser periodista, ¿no? O sea, tenemos que luchar contra eso, luchar contra la guerra de los likes. No porque algo tenga millones de likes es bueno, para nada, o sea, no refleja para nada eso. Y simplemente, pues no dejar de hacer periodismo o no dejar de hacer esto nunca, ¿no? Porque riesgo siempre va a haber. Con esto no quiero decir que seamos imprudentes, temerarios o héroes, para nada, para nada, para nada, ¿no? Prudencia, crear redes de apoyo, hacerlo mucho mejor, no hacerlo rápido, hacerlo mejor, y nunca ponernos en un peligro innecesario, ni a nosotros ni a los demás. Y sobre todo, pues crean en su intuición, o sea, crean en su intuición, crean en su trabajo. A veces me han dicho, profe, sobre todo mujeres, entonces como profe, pero como mujer, ¿cómo puedo hacer? Digo, yo no lo sé, como mujer no lo sé porque soy hombre, pero yo no te voy a decir no lo hagas por ser mujer, ¿no? O sea, al contrario, pues tenemos el apoyo que yo te pueda dar, te lo doy, etcétera, pero eres tú quien va a crear el camino. Y lo peor que puede hacer uno es decir, no, no lo hagas porque es inseguro, no, mejor haz otra cosa. No, adelante, ¿no? O sea, creemos nuestras propias oportunidades y nuestras redes de apoyo para hacerlo mucho mejor. Muchas gracias. Sí, bueno, aquí de hecho en Venezuela tenemos 3 mujeres que han ganado el WordPress Photo con largo aliento y una que ganó recién con la foto de María Corina Machado montada en una caravana. Sí, ganó Que el Poi Latam, ¿no? También ganó. el Poilatán también, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ella, No, ella no Venezuela es siempre. comunicadora, ella es arquitecto, Gaby Orá. Ella es arquitecto, pero formada en una de las mejores escuelas de fotografía, que es la de Roberto Mata, sí. Excelente, sí, conozco ese trabajo y a ver si después seguimos platicando, Lidusca, porque el tema de Claro. Venezuela lo traigo aquí, es mi sueño frustrado, pero ya quiero que deje de ser frustrado. Sí, 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 porque hay demasiada, como dices tú, demasiada, eso que hoy sacaron un meme que alguien con una botella viendo el televisor 50 años después, ¿será que hoy nos invaden? Es ya
un poco termina siendo un chiste, pero bueno, hay por ambos lados, no sabes a qué creer, está también el tema de las mentiras, de las noticias falsas, y hay que estar muy alerta, pues. Bueno, y con gusto estamos a la orden. Yo, si gustas, ahora dejo el teléfono, el correo electrónico allí para que pues, estemos en contacto. Perfectísimo. Muchas Gracias. gracias y pues espero que estés muy bien y que no pase nada, que todos estemos bien y seguros. Sí, gracias. Pues qué gran plática. Yo nada más tengo rapidísimo algunos comentarios. Recuerdo que eh, Rafa Durán, un amigo nuestro en común, que admiro mucho y lo estimo mucho también, siempre dice, bueno, él fue fotógrafo de Nota Roja por 30 años, ¿no? Y tiene una frase que dice, no hay foto que valga tu vida, ¿no? Y eso justamente es algo que sí te pone a pensar, ¿no? Y se basa mucho, por ejemplo, yo pienso en tu trabajo y digo, pues, o sea, desde que ves el trabajo dices, pues tú te estás arriesgando mucho, ¿no? Porque estás ahí. Pero también tú nos acabas de comentar que no es fortuito, ¿no? O sea, que tú te preparas, que te informas, que no te avientas al frente como todos creeríamos, ¿no? Bueno, o sea, no los que hemos hecho periodismo, sino la gente en general, ¿no? Pues los que hemos hecho periodismo sabemos que necesitas informarte, explorar el campo de alguna manera, tener contactos, ¿no? Locales que te ayuden, gatekeepers, ¿no? Que te den la entrada, etcétera. Pero pues siempre es como bastante, pues no deja de estar en juego, ¿no? Tu integridad y justo pues lo vemos con lo que te sucedió, ¿no? Que en las piernas, ahora en las manifestaciones de Estados Unidos. Qué bueno que estás mejor y pues mucho ánimo para recuperarte. Yo pensaba también en esta filosofía de la fotografía sobre los dos tipos de fotógrafos, ¿no? El cazador y el pescador. El cazador es según el que busca la fotografía y el pescador es el que va a ver qué cacha, ¿no? Que no está, entre comillas, mal, fuera, o sea, no está mal ninguno de los dos. Eh, pero bueno, por ejemplo, si hablamos desde esas perspectivas, un cazador es alguien que ya tiene un proyecto, ¿no? Que va por cosas específicas, ¿no? Que va a narrar algo esencial, ¿no? Un pescador va también, tal vez con una idea, pero va más a lo que le surja, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, entiendo la fotografía como un canal de comunicación y a mis alumnos de foto les digo, bueno, ¿y qué es lo que quieres mostrar, no? O sea, siempre piensa en la fotografía como un canal de comunicación y qué es lo que quieres mostrar. Y en esta narrativa que se va construyendo, pues se te vende el concepto de que las fotos, pues funcionan, ¿no? De forma, pues espectacular, pero también ya hoy en día existe un flujo de tanta fotografía que vas scrolleando, 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 que ya cada vez es más difícil, ¿no? Como lograr algo que logre capturar, que logre llegar justo a, pues a la gente, ¿no? Que logre hacer que se tenga su celular al menos más tiempo, ¿no? Y pues esta idea que tú nos estás comentando de que las fotografías van cambiando de contexto, ¿no? Que no depende al final de nosotros eso, sino de la agenda setting y también pues de las circunstancias y de quién narra la historia, quién controla esa narrativa, ¿no? Eso también es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ¿no? Porque al final, buscando una acción nosotros con esas fotos, podemos terminar haciendo lo contrario, ¿no? Todo va a depender de dónde y cómo se muestren esas fotografías. Algo que quiero como, pues, salvar, bueno, no salvar, sino recalcar de ti, es que tu trabajo como antropólogo también te hace llevar un diario de campo, ¿no? Y justo ese diario de campo que has llevado en los dos conflictos se convirtió en un libro sobre Haití, del que ya nos hablaste como el conflicto, vimos las fotografías, pero pues yo quiero comentar que justamente ese libro se llama Un ejército de niños que corren con sandalias, que es tal cual lo que nos comentabas, ¿no? O sea, romper con este concepto del pandillero como un tipo grande, musculoso, agresivo, etcétera, ¿no? Para decir, bueno, la realidad es que eso es lo que nos venden, pero lo que yo vi es esto, ¿no?
Y para mí eso también tiene mucho valor investigativo, ¿no? Pues felicitarte, gracias por la plática y pues por hacernos reflexionar con tu trabajo, no solo con tus ideas y tu metodología, sino también con el trabajo gráfico tal cual. Pues no sé si quieres decir algo antes de... Ah, tenemos otra pregunta aquí. Rosalena, ¿tú estás aquí? ¿Quieres decirla o prefieres que la leamos? Rosalena, bueno, la voy a leer. Rosalena dice, soy comunicóloga de formación, laborando desde hace más de 20 años en recursos humanos y hago fotografía de forma independiente. La pregunta es, ¿consideras que tu formación como arqueólogo ha influenciado de manera importante y hace una diferencia con nosotros, los comunicólogos, para hacer las cosas de manera diferente? Bueno, pues muy rápido. Yo pienso que no, o sea, eh, yo siento que incluso la ciencia ya no tiene esas barreras o fronteras como antes las planteábamos, ¿no? O sea, ahorita yo puedo, y ustedes también, ¿no? Transitar entre la metodología de uno y los objetivos de otra sin ningún problema. Yo siempre he pensado que un periodista es un arqueólogo que no puede esperar 500 años y un arqueólogo es un periodista bastante holgazán que esperó 500 años, ¿no? O sea, así es como yo me defino. A veces, en ese sentido, al final estamos estudiando al ser humano, ¿no? Los procesos culturales, también esto de que la cultura es buena, mala, alto, bajo, no es cierto. La cultura es un producto que nosotros mismos construimos todos los días y en ese sentido, eh, dejé de hacerlo a través de excavaciones y prospecciones y edificios y ahora lo hago a través de atestiguar y documentar cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues me he nutrido mucho de mi formación como antropólogo y como arqueólogo y creo que me ha funcionado y lo tomé para dejar de hacer eso y ahora ser periodista, ¿no? Pero no le veo, vaya, no creo que sea tan adverso, ¿no? Bueno, no sé si desgraciadamente, ¿no? Pero si el patrimonio arqueológico y antropológico no fuera administrado a nivel federal en México, yo creo que comunicólogos podrían hacer arqueología también y muchas personas podrían dedicarse a eso desde su perspectiva, ¿no? Obviamente, pero pues como el patrimonio nacional está administrado por el INAH, pues tiene que ser con solo arqueólogos y antropólogos, pero el periodismo por suerte no. Y en ese sentido, todos podemos hacer comunicación, periodismo, etcétera. ¿Que me ha ayudado? Sí, pero no creo que sea así como diametralmente diferente, ¿no? Yo creo que pues, nos vamos sumando, vamos transitando, y eso es lo bueno de dialogar entre disciplinas, ¿no? Ciencias. Y se los recomiendo que lo hagan, ¿no? Ya no existe la ciencia dura como tal, el diálogo es lo mejor que puede existir, y si mañana me dan ganas de ser repostero, pues lo voy a hacer, ¿no? Y seremos lo mejor que pueda. Bueno, soy terrible, sería terrible repostero, lo admito, pero bueno, el intento se hará, ¿no? Y lo mismo, pues háganlo ustedes, ¿no? El diálogo entre disciplinas y enriquece. Y bueno, pues con Muchísimas lo que... gracias. Ah, no, ¿de qué? Gracias por la pregunta, Rosa. Y por otro lado, bueno, pues muchas gracias, Jorge. Como bien lo dice, parte de esta metodología antropológica es el diario de campo. También les recomiendo que lo lleven. No crean que es un diario de, querido diario, hoy me sentí muy triste. No, no, no. Es un poco más complejo. Simplemente es el cuaderno de notas, donde tiene uno que poner los datos, ¿no? Lugar, fecha, personajes, hora, descripción de ciertas cosas y al final notas personales, que se convirtió en un libro, que igual si un día quieren platicar sobre el libro, platicamos, que también me gustaría. Pero de mientras, pues gracias, doctor Jorge. Estoy bastante contento de participar aquí y estamos siempre a la orden. Claro que sí, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, justamente en este momento que
está siendo muy solicitado. Tienes varias presentaciones pendientes en México y fuera de México. Y pues la verdad es que es un honor que nos hayas dado espacio para estar aquí en nuestro seminario de usos de la imagen en la investigación. Vimos otra perspectiva a partir de tu trabajo de cómo la imagen tiene ese poder de no solo de realizar y mostrar realidades, sino también de, de contextualizarnos y de hacernos reflexionar, ¿no? Sobre distintas perspectivas. También existe una narrativa, pues no única, pero sí hegemónica, que manejan los medios de comunicación y que repiten mucho las notas, etcétera. Entonces, también tu trabajo nos muestra, pues, una forma más crítica de verlo, ¿no? Y de decir, bueno, a ver, desde la ciencia, bueno, tú no me dejarás mentir porque eres antropólogo y a la vez periodista, ¿no? Pero desde la ciencia social, por ejemplo, hablar del periodismo es decir, eso es o solamente opinión y es muy superfluo, ¿no? Sin embargo, has creado un buen puente, ¿no? Entre ambas cosas y eso me parece algo muy rico y algo que se debe demostrar, ¿no? Bueno, se debe de, coma, mostrar, no demostrar. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí presentes. No sé si quieres despedir, Manuel, justamente esta transmisión y invitar a la gente al próximo, que es el de Mariana Vibriesca. Sí, bueno, igual me sumo al agradecimiento, Héctor. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Eh, Felicitaciones por tu trabajo, por la metodología que llevas también, por compartirnos cómo es tu proceso de aprendizaje, de trabajo. Lo valoramos realmente muchísimo, porque justo lo que, lo que comenta Jorge es otra manera de entender. Cómo podemos trabajar con las herramientas audiovisuales, ¿no? En este caso, investigación, pero también, como tú mismo lo has señalado, en un proceso quizás como más personal también, ¿no? De reflexión, de búsqueda. Me gusta mucho cómo a veces los accidentes que uno tiene en su vida, de estar como en un lugar pueden marcar como su camino hacia abrir como nuevas puertas de oportunidades, si ocurrió una balacera cerca de tu casa y tienes una cámara a la mano, pues cómo eso puede transformar tu futuro, ¿no? Y es como muy enriquecedor también que otras personas conozcan justamente estos procesos, ¿no? De que a veces no es que alguien se encuentre con el tema ya definido, construido, con su proceso ya hecho, ¿no? Sino que son a veces accidentes de la vida que a uno lo llevan como irse formando en el camino. Y eso es como bastante enriquecedor escuchar tu testimonio. Así que te agradecemos muchísimo. Y la siguiente sesión va a estar justamente Mariana Vibriesca. Nos va a presentar un tema titulado Etnografía Colores, el dibujo como metodología etnográfica. Entonces vamos a dar un salto hacia otro tema, eh, con esto del dibujo como una herramienta de trabajo en campo, ¿no? Entonces, los invitamos a las personas que nos están escuchando, que se den cita el próximo miércoles 5 a 7 hora de México, para los que nos ven desde otras partes, en otras geografías del mundo. Los esperamos aquí. Está la transmisión que se va a dar también por el Facebook del departamento. Y agradecer también al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana por permitirnos el poder organizar esta segunda, no, más bien esta séptima sesión, pero segunda de este semestre que acaba de comenzar con el seminario. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Los esperamos y un cordial saludo y abrazo. Hasta luego.